Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Me encantó lo del centenariazo, para sumar a los asos que tenemos en nuestra historia, que no, de los buenos, ¿no? Pensando en el magaracanazo, obvio. Después, si alguien quiere bautizar de otra cosa a otros episodios, ya no corre por mi cuenta, ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé, no sé, a mí hay cosas que... Todas esas cosas así, nacionalismos apasionados, me parece que... no me gustan nomás, solo eso. Sí, bueno. O sea, yo leí antes del recital, del show de los Stones, gente diciendo, gritar Uruguay, Uruguay, perdón, por favor, ¿qué Uruguay, Uruguay? No, eran los Stones que andan gritando Uruguay, Uruguay. Ese tipo de cosas, ¿viste? Son cosas como que a mí no me... Bien, bueno. a mí me llegan, a mí me impregnan, confieso, y no sé, me gustan. Son instancias en las que de alguna manera podemos trascender cualquier diferencia o divisiones de la cotidiana, de la agenda noticiosa, de la actividad política y lo que fuera, y estar así como mancomunados con la camiseta. Tuvimos el placer de que vinieran, aunque no todos lo pudimos ir a ver, el placer de que vinieran, te guste más, te guste menos, pone a Uruguay en el mapa, otra vez, de otra manera, y en cosas positivas. Los que fueron salieron fascinados. Yo, todas las personas que me he cruzado que han ido, así, dijeron que fue el espectáculo de sus vidas, o sea que algo se movió. El show maravilloso. Quizás, todo lo que es visto maravilloso. Quizás Bien, sí. un galardón más para el Estadio Centenario, el monumento histórico del fútbol, inaugurado en 1930, sede del primer campeonato mundial de fútbol, sede de la primera victoria de Uruguay y ahora sede de la presencia, así como fue de Paul McCartney hace un par de años, sede de la presencia de este grupo emblemático del siglo XX del rock. O sea que para la historia del Estadio Centenario es una cocarda más. Y aparte ahora que el Estadio Centenario, viste, se va a quedar sin algunas cosas que van a ser importantes, como por ejemplo, viste, una final de la Libertadores, se va a quedar el Estadio Centenario sin esa final porque vamos a tener cancha y ese tipo de cosas. Bueno, ¿demagogia? ¿Hablaron de demagogia hace 2 minutos? Señores, pero se fueron. Y seguimos con nuestra realidad y con las diferencias y las cosas que tenemos que saldar de alguna manera, o por lo menos informarnos al respecto. No hubo acuerdo entre gobierno y oposición ayer en esas extensísimas jornadas de Parlamento. Vamos a hacer un repaso de información a través del tape, pero les voy adelantando que hoy en el programa vamos a contar con la presencia en un primer bloque de un senador nacionalista y en el segundo y tercer bloque de un senador del Frente Amplio, para que de pique sepan que intentaremos hacer este abordaje lo más equitativamente posible. Director, ANCAP. Y a veces es difícil manejar la escasez, pero mucho más difícil a veces es manejar la abundancia de recursos. Y eso le hizo mal a ANCAP, creo yo, porque parecía un adolescente de 16 años que le dieron la tarjeta de crédito y salió a gastar pagando los mínimos, con 450 millones de dólares que le entraban todos los años. Es el uso político electoral de los bienes públicos. Que eso en términos generales para transparencia internacional es la definición de corrupción. El uso de bienes públicos en función de un objetivo político. Y esto es lo que ha pasado acá. En política, lo poco que pudimos aprender es que nadie, nunca, siempre, estos términos absolutos son difíciles de sostener, o por lo menos son peligrosos. La vida después te lleva por otras cosas y termina quizás dándote contra la realidad. Yo nunca dije que alguien metiera la mano en la lata. Ahora, lo que está claro es que la lata está vacía, que ANCAP tiene un déficit acumulado de 800 millones de dólares y que tiene un endeudamiento de cerca de 2.200 millones de dólares y un patrimonio que hoy no llega a 200. La aplicación de esta política tarifaria contenedora de la inflación en los precios de los combustibles llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final. El diferencial de estos costos no considerados fue un 50%, unos 400 millones de dólares, por incremento en los costos de distribución primaria y secundaria, es decir, en el proceso de distribución de la planta ANCAP hasta llegar a la estación de servicio,
y los distintos sellos de distribución, un 25% por costos de ANCAP vinculados a la disponibilidad logística por el aumento de la demanda y por las inversiones, y un 12,5% por pago de intereses de financiamiento por endeudamiento. A su vez, hay un 12,5% también por variación de tipo de cambio, precio de petróleo y biocombustibles mirado en conjunto. Capaz que soy yo el que me equivoqué feo. ¿Por qué? Porque venís a cantar Fago ahora. Y mientras tanto, si confío en la integridad de la gente que representó la oposición, como confío, que hizo lo que tenía que hacer lo mejor que pudo. ¿Quién fue lo que no funcionó? Los partidos. Los partidos. Por mayoría, el Frente Amplio decidió aprobar, evidentemente, el informe presentado por su bancada, en el cual queda declarado que no hubo irregularidades ni ilícitos y que no corresponde que la justicia siga investigando la causa. ¿Cómo se va a saldar esto? Primero, entre los partidos políticos, en beneficio además de ANCAP, para empezar, y cómo se va a saldar esto ante también la opinión pública o la mirada pública. Nos acompaña en este primer bloque el senador del Partido Nacional, integrante de la Comisión Investigadora, quien ya hiciera denuncias en el año anterior, Álvaro Delgado. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que en el próximo bloque nos va a estar acompañando el senador del Frente Amplio, Marcos Carámbula, también integrante de la Comisión Investigadora. Entonces, Delgado, ¿qué reflexión después de la jornada de ayer y los resultados? La verdad, decepción. Ayer terminó una etapa que es la etapa parlamentaria. Yo creo que lo primero, vamos a empezar por lo primero es celebrar que hubo una comisión investigadora. Fue lo primero que dije ayer. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Imaginémonos qué hubiera pasado si no hubiera habido comisión investigadora. Hubiera estado el mismo directorio, hubieran capitalizado la empresa, se hubieran pegado algunos cambios en la gestión, el gerente general. Bueno, esa es la primera pregunta. Lo segundo, valorar que hubo comisión investigadora. El Frente no había votado comisiones investigadoras en todo su periodo de gestión. Sobre su gestión, ninguna. Votó una del 2005 sobre 7 entes autónomos de la gestión del gobierno Jorge Valle. Y me parece que eso fue positivo. Y es lo primero que tenemos que valorar, que es un aire fresco de transparencia y de información. Nos enteramos de muchas cosas a raíz de una comisión investigadora que fue hurgando en el tema de ANCAP. Tan es así que la denuncia original que nosotros presentamos tenía 12 capítulos. Terminó la comisión investigadora el 18 de diciembre. La integró José Carlos Cardoso por el Partido Nacional y después Jorge Saravia. Yo iba como miembro denunciante. Y el lunes pasado entregamos con el equipo del Partido Nacional los informes a la bancada del Partido Nacional, que son 15 capítulos, 3 más se agregaron por temas nuevos que en el transcurso de la comisión se vieron, donde detallamos los capítulos, detallamos atrás de cada capítulo las irregularidades e ilicitudes que veíamos y adjuntamos un informe del doctor Carlos del Piazzo, es un catedrático de Derecho Administrativo, donde enumeraba las normas que estaban vulneradas. Nosotros medimos que habían unas 49 irregularidades e ilicitudes a lo largo de los 15 capítulos de diferente entidad, ¿verdad? Estamos hablando de algunas violaciones a normas constitucionales, algunas legales, violaciones a normas legales, y obviamente después a decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentaciones. 49. El Partido Nacional el lunes pasado, y es lo previo a la sesión de ayer, a la extensa sesión de ayer, decidió no solo avalar este informe, estos 15 capítulos, sino además 6 capítulos de ellos, elevarlos a la justicia porque tenemos, y así lo definió el Partido Nacional, la presunción
de que hay una ilicitud con algún tipo de apariencia penal. O tenemos fundadas convicciones o convicción suficiente fundada de que pueda haber alguna apariencia penal. Estos son el negocio de la planta de cal, el remolcador Quichororó, el tema de la publicidad, la intermediación de la empresa Exor del negocio con Venezuela y ANCAP, la triangulación que ANCAP hizo con la empresa Trafigura y Petroecuador, y el sexto es un expediente que me llegó, que no estaba originalmente, me llegó anónimamente un sobre al despacho, era la mitad de un expediente de la aduana, donde ANCAP en el 2015, el año pasado, en mayo, junio, pedía regularizar importaciones que había hecho en el 2011, con las facturas, con los DUAs. Y bueno, ahí llamamos al director de aduana y se confirmaron. Estaban regularizando importaciones en el 2011 de propano, de butano y de petróleo. El propano y el butano, además, pagan tributos aduaneros y pagan IVA, con lo cual hay que ver si hay pérdida de renta fiscal, con lo cual ese es el sexto tema que vamos a elevar a la justicia. Y se van a elevar a la justicia esos 6 aspectos al margen de lo que de que la mayoría del Senado ayer aprobara el informe oficial. Ayer se votaron 3 mociones. Una salió positiva, obviamente lo de la mayoría. Y digo esto porque la comisión investigadora perforó por primera vez la mayoría. Hasta ahora todas las acciones de la oposición de Contralor terminaban bloqueadas contra un muro que era la mayoría propia. Sí. Las interpelaciones, todo, bueno, terminaban aprobando lo que decía el ministro. La investigadora generó otro ámbito de investigación mucho más fluido, más allá que algunos gerentes no vinieron y alguna cosa más, pero la verdad que fue un saldo favorable. Ayer la mayoría aprobó una moción que era aprobar los informes de los legisladores del Frente Amplio y decir que no se detectaron ninguna irregularidad y ninguna ilicitud. Sí. Los partidos de la oposición presentamos una moción donde primero reivindicamos el rol de la comisión investigadora, valoramos que se haya votado una por primera vez en 10 años y decimos que encontramos irregularidades y ilicitudes y en algunos capítulos no los detallamos. Hay presunción de ilicitud con apariencia o con tipificación penal, delictiva. Perdón, déjeme que termine. Quiero saber la tercera moción. Y la tercera moción, que tampoco se votó, que la presentamos los partidos de la oposición, era una diferente para ver si lográbamos hacer una cosa que se había hecho antes. Cuando el senador Amorín recordaba ayer que cuando se hizo la investigadora ANCAP en el 2002, la hizo el ex senador Rubio sobre los negocios en Argentina, cuando se llega a las conclusiones, el Senado, el Partido Colorado lo votó, el Partido Nacional también, el Frente Amplio también, elevó los antecedentes a la justicia penal. No hizo la denuncia, elevó los antecedentes. Nosotros, antes de hacer la denuncia, quisimos dar la oportunidad que sea el Senado el que eleve los antecedentes a la justicia penal y fue la tercera moción que salió negativa porque el Frente no la votó. Entonces no la va a elevar el Senado, permiso, déjeme entender, no la va a elevar el Senado, la puede elevar ¿quién? La vamos a elevar como Partido Nacional y es muy probable, porque todos los partidos de la oposición coinciden que hay irregularidades e ilicitudes y coinciden también que hay algunos capítulos que deberían tener la convicción suficiente como para ir a la justicia penal. Como son coincidentes los capítulos, es probable, vamos a trabajar en la eventualidad de presentar una denuncia común, me parece que es un tema de pragmatismo y de economía procesal. En el listado, perdón, en el listado... Vos hablaste de seis lugares donde ustedes creen que son pasibles de elevar a la justicia penal. Dentro de esos seis ítems, ¿cuál sería la denuncia específica en cada caso? Por ejemplo, en el punto 1, ¿cuál es la denuncia específica? ¿Dónde ustedes constatan que hay un supuesto ilícito? Yo te tendría que haber traído el informe. Me llevó 1 hora y media intentar explicarlo. No llegó, pero de repente para tener más claro, por ejemplo, publicidad. Quizá voy a desarrollar 1 o 2, pero para que tengan idea. Perdón, para complementar la pregunta, porque del listado de los 6... No, pero digo, tiene que ver con la pregunta y quizás complementa la respuesta a él. En el listado de los 6 temas que van a ser motivo de denuncia penal, no figura lo de la planta de Alur, que fue un tema muy debatido, muy discutido de mucho antes incluso de la comisión investigadora. ¿Eso significa que para el Partido Nacional no hay elementos, digamos, a priori con apariencia delictiva en todo el proceso tan extraño que fue el de la planta de Alur? Mira, son preguntas diferentes. Empiezo por acá y después aterrizo en lo tuyo, Leonora, porque me parece que está bueno poder, por lo menos que la gente sepa a dónde vamos. Esos 6 capítulos tenemos el asesoramiento de penalistas que aparentemente pudieran haber presunción de delitos. Y además la resolución del Partido Nacional dice sin perjuicio, con lo cual estamos estudiando algunas otras.
Había 3 cosas previas que yo quiero decir de la gestión de ANCAP en general, más allá que digan que no pasó nada y en realidad quieran tapar el sol con una mano. Primero, el colapso financiero es inocultable a tal punto que hay que capitalizarla, cambiar al directorio y están tomando algunas decisiones. ANCAP colapsó, ANCAP está técnicamente quebrada si no fuera estatal. Es estatal, es monopólica, tiene precio administrado, vaya si los tiene, en enero tendrían que haber bajado 10% los combustibles y no bajaron, de acuerdo a la paramétrica ANCAP. Sí. Y ahí hay 200 millones de dólares más. Y además, en el momento récord de venta de combustible, pierde 800 millones de dólares en 4 años y pico. Sí. Tiene un endeudamiento de 2.300, la mayoría en dólares y a corto plazo. ¿Me permite que te interrumpa un momento, senador? ¿Me permite? La mala gestión, buena o mediocre o peor, o pésima o buenísima, es al margen. No. Bueno, al margen por lo menos de si no está comprometida en la gestión la ilicitud o el delito. Separémoslos tanto, porque no se puede llevar a la justicia por mala gestión. Victoria, está muy buena tu pregunta, porque a ver, nosotros o hay un delito que sea mala gestión. Porque el Frente, lo que decía, discutir gestión no es irregularidad. La gestión es buena o mala, pero es opinable. Y hay toda una teoría del derecho, es más, todo el derecho administrativo moderno dice que la mala gestión, y en este caso no hay errores, hay horrores de gestión, contraviene principios de buena administración. Están consagrados en ley, en Constitución de la República, así que para nosotros la mala gestión también es una irregularidad. ¿Pero es un delito tipificable como tal? No, yo no estoy hablando, puede ser irregular, puede ser ilícito, pero no puede ser un delito. Hay ilícitos que no son delitos. Los que tienen apariencia de delito son los que vamos a elevar a la justicia. Bien. 3 cosas, el colapso financiero, la decisión de que el presidente decidía casi todo en ANCAP, había una presidenciabilidad. Como sacaron el gerente general, decidía el presidente y un consejo de gerente, que llamaba el comité de dirección, y después pedían que el directorio ratificara. Eso que está previsto como excepción terminó siendo la regla. Lo tercero, que privatizaron de hecho la gestión. Hoy nadie discute la propiedad, pero esta gestión de los 10 años privatizó la gestión. ¿Qué quiere decir? Que ANCAP usó y abusó del manejo de las sociedades anónimas colaterales de ANCAP. Son 18, que funcionan en el derecho privado, pero que son de propiedad de ANCAP, en algunos casos del 100%, otros del 99%, otros del 70%. Y además privatizó los recursos humanos. Hoy la mitad de los funcionarios del grupo ANCAP son funcionarios públicos y la otra mitad son o tercerizados o las colaterales. Y lo tercero que pasó, que para mí es muy importante, y ahí voy a tu pregunta, Graciano, es que pasó en casi, por lo menos en 5 inversiones grandes, 5 o 6. Lo ejecutado superó en 500 millones de dólares lo planificado. Ahí está el tema de la planta de bioetanol, está el tema de la planta de Portland, está el tema de la planta de cal, está el remolcador. Y ahí no hay aroma de algo... Bueno, hay dudas razonables y que estamos estudiando ese tema. Álvaro, y ahora voy a tu pregunta. Una cosita sobre eso. ¿Y en ese caso también no hubo subejecución en otras cuestiones planificadas? ¿En otra? En algunas otras inversiones planificadas. O sea, si bien como hubo sobreejecución, como acá en algunas inversiones, en otras hubo subejecución. Por lo tanto, ahí el balance... No, la verdad que casi no hubo subejecución. Te diría que le dieron acelerador. Es más, parte de lo que yo le critico es que vieron, más allá de la discusión de quién tiene la culpa, si le reconocieron los costos o no, yo no voy a entrar en eso porque en definitiva se están sacando la responsabilidad. Pero el hecho es que nadie discute que ANCAP estaba en colapso. Y vieron el iceberg y como el Titanic apretaron el acelerador y aumentaron la fiesta. Nunca pensaron en reprogramar, por ejemplo, cosas, bajar los costos. El 2013 y 2014 fueron años fatales para los costos de ANCAP. Aumentaron 33% los honorarios y contrataciones, 85 millones de dólares. Aumentaron los gastos en publicidad, pasó de 2 millones a 10 millones 700 mil dólares. Y en todas las inversiones le dieron gas, sobre todo a partir del 2012 en adelante. Delgado, si me permite, sobre el punto 2 que mencionaba, hablando de las empresas colaterales y la privatización de la gestión de alguna manera, también habló el exdirector nacionalista de ANCAP, Cami, ¿no? De Alianza Nacional, haciendo referencia a que en realidad fue el propio, digamos, partido que instituyó este tipo de empresas y funcionamientos. Sí, acá yo por eso dije el abuso y el abuso. Nunca se había generado una hipertrofia tan grande, un abuso tan grande. ¿Por qué dije esto? Porque era lo previo a contestarle a Eleonora, que era un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que es el tema de la planta de cal. A ver, ANCAP no puede producir cal, no lo permite la ley orgánica.
Entonces, ¿qué hizo? Vamos a innovar un negocio local. Tenía un negocio con Brasil, con la empresa CGTE en Candiota. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a hacerlo a través de Cemento del Plata. Cemento del Plata es una colateral de ANCAP, funciona el derecho privado. Cuando funciona el derecho privado, ¿qué es lo que pasa? El Piaggio habla de fugas organizativas y fugas regulatorias. Cambia la estructura, pero además cambia escapa el control del Tribunal de Cuentas y obviamente del proceso de licitación, del TOCAF, ¿no? Del TOCAF. No hay controles porque funcionan en el derecho privado. Y de la ley de acceso a la información. En las empresas que funcionan en la órbita privada, pero que son de propiedad estatal. Exacto, no están obligados. Y la verdad que son todas cosas a corregir. Nosotros planteamos algunas propuestas para corregir eso para adelante, no está bueno, porque terminás vaciando la empresa central y desviando la ejecución a través de colaterales que funcionan en el derecho privado con otras reglas y también con otros controles, con menos controles y menos transparencia. Te voy a poner el ejemplo de la CAL porque es uno de los ejemplos que van a la justicia. Y lo voy a terminar diciendo cómo el Frente Amplio terminó defendiendo la posibilidad de hacerlo, no el negocio. Claro. Que es lo que más me extrañó ayer. Además de la falta de autocrítica, yo pensé que iba a haber más autocrítica. A ver, en la planta de Cal sale este negocio y le dicen, vamos a hacerlo a través de Cemento del Plata. Hacen un negocio de 10 años con la empresa brasilera que era en los papeles maravilloso. Ahora, ANCAP no lo podía hacer. Cemento del Plata firma un contrato con la brasilera y tampoco lo podía hacer porque el objeto de la sociedad anónima no lo permitía. Lo cambiaron 4 años después. Pero además empezaron a construir un horno de cal, con lo cual ANCAP le tuvo que prestar plata, que empezó presupuestado en 80 y va a terminar costando 148. Le prestó plata y después la capitalización, por ende lo condonó la deuda ANCAP, que todavía no está terminado. Mientras tanto, hay un horno muy precario o un horno muy primario y después le compran a privados y le venden cal a Brasil. Los privados, muchas veces, por más que le ponen las especificaciones de la calidad de cal, ni la cantidad ni la calidad ni es la adecuada. Con lo cual, el Uruguay viene pagando cerca de $10 millones de multa a Brasil por no poder cumplir el contrato en calidad y en cantidad. Ahora, lo que pagamos no se lo trasladamos a quienes le compramos. Pero con otro agregado, además. El traslado a Brasil se hace por una empresa de camiones con tolva que es brasilera. Contratada sin licitación, se llamaba precio. ¿Por qué? Porque dicen que no había camiones tolva. Nadie preguntó. Yo tengo 5 cotizaciones diferentes de empresas uruguayas. El precio está $30 por encima de lo que vale un precio de mercado las cotizaciones que me dieron. O sea, pagan de más, contrata sin licitación a una empresa brasilera con costos brasileros para mandar cal a Brasil. ¿Y la defensa cuál es? Que en realidad no tenían la obligación de llamar ni a licitación para hacer la planta, ni a licitación para el transporte. Pero además tengo entendido que Bordaberry comprobó que hay camiones tolva acá. Bueno, yo te puedo decir, en las cotizaciones te hablan de camiones tolva. ANCAP tiene camiones tolva. Pero además te aclaro, yo se lo decía a los que fueron de ANCAP, porque le preguntamos a Sendí cuándo fue y le preguntamos al gerente de Portland y al director Romero. Le digo, pero dígame, ¿ustedes no hicieron lo que hicieron, por ejemplo, las forestales? Cuando vieron que iba a venir la cosecha forestal, en este caso iba a haber un negocio a 10 años, prorrogable por 10 más, una empresa que todavía da pérdida, vamos a entendernos, este año va a dar cerca de $3 millones de pérdida. Todavía el negocio no lo vimos, el de la cal. Este va a ir a la justicia, este paquete. No se juntaron con los transportistas y le dijeron, mire, va a haber un negocio estable a 10 años o a 20, ¿a alguno le interesa cotizar? ¿Sabe lo que hubieran hecho los transportistas que nos dijeron a nosotros? Muchos nos hubiéramos reconvertido, como pasó con las forestales. Hubieran cambiado la jaula para transportar ganado a jaulas para transportar madera. Acá hubieran puesto tolva porque les servía el negocio y a $85 la tonelada hay cola de camiones uruguayos para hacer ese negocio. Sin embargo, se la dieron a un brasilero que tercerizó el traslado a una empresa de su hijo del lado brasilero. La empresa es uruguaya, constituida, la tercerizó a su hijo, que tiene una empresa brasilera, del lado brasilero, los camiones son brasileros, y si hay algo le faltaba a todo esto, Cemento del Plata le da $2 millones de adelanto para que compre camiones. Entonces, bueno, todo este paquete decimos, acá hay convicción. Bien. ¿Cuáles serían las normas concretas, Delgado? Senador, ¿cuáles serían las normas que se estarían violando o leyes? ¿De qué estamos hablando acá, en este ejemplo concreto del negocio de la cal? A ver, desde buena administración hasta el TOCAF, hasta una cantidad de cosas. No me acuerdo ahora, tendría que haber traído. Reitero, a ver, son 49 entre irregularidades y ilicitudes. Dentro de ello hay 7 artículos de la Constitución a lo largo de los diferentes capítulos.
Hay 8 leyes que están violadas en los diferentes capítulos y después el resto son ordenanzas, regulaciones, decretos. En este caso, además, los penalistas que trabajan con nosotros dicen, bueno, acá hay convicción suficiente como para este paquete elevarlo a la justicia. Yo esperé que el Frente Amplio ayer, además de la autocrítica, decir, bueno, colapsó la gestión fue mala, hubiera dicho, en este negocio fue bueno, por esto, por ese estratégico, no dio ganancia, pero que va a dar, pero que en realidad no defendieron el negocio. ¿Sabés lo que dijeron? Y lo que más me sorprendió o me dolió es, lo que dijeron es, miren, no teníamos la obligación porque era una empresa privada. Exacto. Sí, lo escuché hoy al senador Otegi decírselo a Pablo Mieres en el debate en Océano. ¿Qué responde el Frente Amplio cuando se hace? Tiene razón, tampoco tiene razón, porque no escapa a la necesidad de buena administración de pedir 3 precios. ¿Qué respuesta hay de senadores del Frente Amplio en los casos concretos? Porque en la general los senadores del Frente Amplio, y lo expresan en su bancada y en opiniones, en su informe y en opiniones, hablan de como de un gran atropello, de operación política y mucho más. Ahora, frente a los elementos en concreto, como es el caso de Cal, ¿qué respuesta hay? ¿Niegan lo que plantean los informes de la oposición? Es decir, se hace la denuncia y ¿qué hay del otro lado? Dicen que en realidad estaban legalmente habilitados para hacerlo porque es una empresa privada. Reitero, Cemento del Plata es una empresa que funciona al derecho privado, el 99% es propiedad de ANCAP. Yo creo que además de que la defensa es endeble y es políticamente muy endeble, yo creo que es equivocada, legalmente equivocada. Para mí deberían haber pedido 3 precios. La norma exige que pidan 3 precios, aún en una empresa privada, pero que tiene una propiedad estatal, más que mayoritaria, casi totalitaria. En este caso, yo creo que acá no hay 2 opiniones. A mí me extrañó del Frente la falta de autocrítica, este tipo de defensa, que es aquel que no tiene mucha defensa. Es decir, bueno, me blindo con lo que puedo, con decir, dentro de lo que puedo de la ley, lo estiro todo, me blindo con eso. Álvaro. Y el otro tema que me extrañó es que dijeran acá no hay ninguna irregularidad ni ilícito. Eso es muy la palabra ninguna, como si yo hubiera dicho todo tiene que ir a la justicia. Hay delito en todo. No sería serio. Nosotros trabajamos con administrativistas, con penalistas, y dijimos, bueno, de los 15 hay 6, hay tantas irregularidades, ilicitudes, no todas las irregularidades e ilicitudes terminan teniendo la presunción de delito. ¿En cuáles hay? En estos hay, bueno, son estos los que vamos a elevar. Y en esos tampoco hay explicación, porque la explicación que hay es en general como defendiendo gestión. Ahora, o explicando el déficit, pero frente a los ejemplos, a las especificaciones, ¿no ha habido contrarrespuesta, digamos? No, la verdad que no. Es como que eso, dice, acá nadie metió la mano en la lata. ¿Sabes lo que pasa? Es una afirmación que en política tú no la podés hacer. Puedes decir, bueno, tengo la convicción de que nunca metió la mano en la lata. Yo no la puedo decir, no lo puedo afirmar, no lo puedo asegurar ni lo puedo negar. Pero además no todo remite a meter la mano en la lata. Pero además, lo que yo le dije ayer medio en chiste, pero que yo no voy a decir que alguien metió la mano en la lata. Ahora, la lata está vacía. ¿Qué quiero decir? Que la lata está vacía, no porque estoy diciendo que alguien robó, estoy diciendo que está vacía porque ANCAP no está pagando a proveedores. Hoy tiene problema de caja ANCAP, a eso me refiero. Que el tema de la joya de la abuela, que era ANCAP, la principal empresa del Uruguay, factura casi 4.000 millones de dólares por año, está colapsada. ¿Crees que esto sea una oportunidad con todas las cuestiones que se detectaron, ¿no? Independientemente de que haya delito o no, de que sean juzgables por la justicia penal o no, de revisar cuestiones de la administración, como por ejemplo las empresas privadas, o sea, las sociedades anónimas que funcionan en derecho privado pero con capitales públicos, que tuvieran que tener un régimen especial y no el que tienen, revisar la gobernanza, si realmente la gobernanza que tienen las empresas públicas o que tiene ANCAP es la correcta y no debería ser de otra manera. ¿No te parece que después de todos estos resultados sería una discusión en serio y de fondo que debe dar el país? Absolutamente de acuerdo, tan es así que al final del capítulo, de las conclusiones, nosotros hacemos algunas propuestas vinculadas al control de las empresas
que funciona la órbita, las hijas y las nietas de las empresas públicas, porque también se dio en ANCAP mucho que hay hijas, como Cemento del Plata, y hay nietas, que son las hijas de Cemento del Plata, que en realidad son privadas, pero cuya dueña es Cemento del Plata, que a su vez cuya dueña es ANCAP. El abuelo banca todo. Y ni siquiera tiene la obligación de registrarse, está dudoso eso de registrarse en el Banco Central como tiene la obligación de las otras. Sobre todo también responsabilidades, ¿no? Creo que Responsabilidades de los gerentes, ahí se abre una ¿no? oportunidad de más transparencia y sobre todo más control. Más Bien, control. Marta. Porque en definitiva termina siendo plata de todos siempre. Una pregunta. A ver, si yo elijo moverme por el derecho público, estoy sujeto a ciertas normas. Y si elijo moverme por el derecho privado, por otras. Entonces, yo tengo una empresa que elige, aparentemente, o sea, ANCAP decide pasar a las empresas privadas situaciones que no puede manejar porque su objeto no se lo permite. Esas empresas, cuando pasan a la esfera de lo privado, tendrían que estar 100% regidas por eso. Entonces, yo no puedo tener una sociedad anónima que gira en un ramo cuyo estatuto no lo pertenece. Si eso lo hiciera cualquier particular, tendría un problema grandísimo. Si a eso le agrego que me pongo de prestamista, cuando prestó el dinero para comprar los camiones, me estoy extralimitando soberanamente. O sea, y eso ya ahí hay un problema. Si una empresa privada hiciera eso y sus acreedores, cuando caen cesantía de pagos, se decidieran a denunciarlo y a llevarlo al Tribunal de Concursos, tiene un problema. Entonces, Mira, ¿acá qué tiene? ¿El estatuto de lo mejor de los dos mundos? Lo que pasa es que se utiliza para lo que sirve y no para lo que no Está, sirve. entonces, Quiero decir, termina ANCAP diciendo, a ver, terminan quienes defendieron la gestión de ANCAP, que tampoco la defendieron tanto porque hay dos versiones sobre el déficit. Ayer hubo en un informe más de un informe, o se intentó que hubiera por parte de los dos sectores que están en pugna sobre de quién es la responsabilidad. Sí, sí. Pero ayer, cuando defendían el tema de las empresas privadas y que en realidad funcionan, la empresa privada, pero que de capital público, que funciona en el derecho privado, con lo tanto no tendría que ser pasible de determinados controles, también es verdad que todas esas, la mayoría, para que lleguen al grado de desarrollo de inversión, la plata se la presta ANCAP. O le termina siendo aval o directamente le presta. Porque ANCAP tiene una capacidad, o tenía, ahora no, porque bajó de categoría crediticia, una capacidad de crédito muy importante. Empresa estatal, monopólica, respaldo del Estado. Entonces lo que hacía era, hacía el préstamo, lo hacía ANCAP, pasó con la planta de cal y se la traspasaba a Cemento del Plata. Ahora, ninguna de estas empresas colaterales le significó un buen negocio para ANCAP. La condenaba el préstamo por la capitalización. Perdóname, Victoria. ¿Ninguna de estas empresas colaterales se tradujo o le significó ingresos interesantes a ANCAP? Duxa. Duxa, que creo que es una joyita, que bueno, también es verdad, tiene la vaca atada, pero... ¿Cómo se puede perder plata? Duxa es la que maneja la distribución de combustible, sí, sí. ¿Verdad? Pero bueno, se armó un equipo profesional, está empezando a cotizar en bolsa, hizo emisiones de obligación negociable, da ganancias. A su vez, Duxa, el propietario de Duxa es ANCAP, pero Duxa funciona del derecho privado, a su vez tiene hijas. Hay algunas estaciones de servicio que son de Duxa. Por ende son de ANCAP, pero están fuera de toda la órbita pública. Bien, senador, tenemos que despedirlo. Se fue el primer bloque. Me gustaría que muy breve pudiera pasar raya y transmitir entonces conclusiones. ¿Qué piensa hacer el Partido Nacional a partir de ahora? Si lo piensa hacer como partido o en concordancia con el resto de la oposición. Esa primera pregunta. Y la segunda pregunta, habrá que ver si efectivamente elevan a la justicia la información, habrá que ver si la justicia la toma y habrá que ver qué decide. ¿Qué podría pasar si eventualmente la justicia o la toma y insiste que no encuentra irregularidad o ilícito alguno? ¿Qué pasaría con el Partido Nacional, que ha insistido tanto en esta investigación? Empiezo por la primera pregunta. Se termina una etapa parlamentaria. Se terminó ayer. Creo que hemos sido muy serios en el manejo de la información. Viste que hoy no mencioné un nombre, porque tenemos que cuidar mucho el respeto y los nombres. Nosotros estamos denunciando hechos, no personas. Eso es muy importante decirlo, lo hemos hecho con respeto, con seriedad, con mucha información que la tuvimos que chequear, así lo hemos manejado. Con lo cual, hoy se termina una etapa parlamentaria y seguramente en marzo el Partido Nacional y quizá los tres partidos de la oposición, porque estamos coincidiendo en elevar temas a la justicia y estamos coincidiendo en los temas, puede hacer una denuncia conjunta. A partir de ahí empieza otra etapa que es un proceso judicial, que primero el juez verá si hay mérito para diligenciar el tema
y después, si hay mérito, empezará las indagatorias y determinará si hay responsabilidad o si no hay responsabilidad y cómo lo tipifica. Yo te adelanto que, obviamente, no lo vamos a decir nosotros, pero la idea es que la denuncia no vaya indicando qué tipo de delito, que eso lo determina el juez. Nosotros vamos a denunciar hechos y que el juez evaluará las pruebas. Y la otra oportunidad para adelante, digan el delito y digan. La otra oportunidad para adelante, Victoria, es lo que dijo Eleonora, que es un debate pendiente, que es el tema de las empresas públicas, empresas de capital público que funcionan en el derecho privado, darles un nivel de control y de transparencia en la información. Bien. La pregunta de qué puede pasar en el Partido Nacional, en realidad lo pregunto a partir de lo que planteaba el expresidente Mujica, que todo esto fue un problema de partidos, que lo que no funcionan son los partidos. Lo que pasa es que yo no comparto el argumento de Mujica. Yo creo que Mujica ataca para no defenderse, no asume su responsabilidad. Era el presidente de la República. Y es mentira que no le avisaron. Tenemos actas que donde vino el ministro de Economía de la época, dijo, yo le avisé. El vicepresidente de Astori dijo, yo le avisé. Estaban fuera de control. Le dije, planteamos un consejo de ministros. Es mentira. Es más, el Partido Nacional lo pusimos en los informes. Los directores que hubo en el gobierno Mujica, que integraban en el primero no hubo directores de la oposición, oposición, sí en el segundo. Sí. En todos los informes pusimos la posición de los directores nacionalistas pidiendo información, votando en contra, dejando constancias o directamente no acompañando las decisiones, y anexamos el acta correspondiente. A ver, yo creo que, como digo, que al gobierno le faltó autocrítica en este tema y el Frente Amplio también. Si vos me decís qué autocrítica podemos tener, capaz que hubiera difundido más en su momento esas constancias o ese voto negativo, hacerlo más público. Más allá que partidariamente lo podíamos saber, hacerlo más público. Pero no comparto para nada el argumento de Mujica, es echar las culpas a otro cuando en realidad él tiene la responsabilidad del gobierno, tiene mayoría propia en el Parlamento, y si algo le faltaba, tiene un artículo de la Constitución que es el 197, que es el que determina que el Poder Ejecutivo podrá observar a los entes autónomos por algunas acciones de los entes autónomos, algunas decisiones, entre otras cosas, por decisiones inconvenientes. Bien. Senador Delgado, muchas gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Vamos a hacer una pausa. Primero saludamos a Vero. Vero, ¿cómo te va? Muy bien, Victoria. Gracias. Espero que tú también, todos en el estudio y en sus casas. Y aprovechamos para hacer la pregunta de hoy con respecto a ANCAP. ¿Crees que hubo irregularidades? Y nos puedes contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando comentarios a través del mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Ya están llegando además al canal una cantidad de comentarios que vamos a poder leer en cualquier momento en la pantalla. Para poder enviarnos el tuyo tenés que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio, nos contás y luego lo mandás al 1212. Bien. ¿El puente se mantiene tendido entre oficialismo y oposición o esto lo agrietó demasiado? No, yo creo que... A ver, el Uruguay es un país que necesita diálogo. Yo creo que el diálogo no se puede perder nunca. Nosotros creo que cumplimos con un rol que es de oposición, denunciar lo que creíamos que estaba mal y hacer lo que teníamos que hacer. Con respeto, con tolerancia, en este tono, con fundamento y con seriedad. Lo demás, yo creo que el diálogo no se debe perder nunca, ni el respeto tampoco. Gracias por habernos acompañado. Primera pausa y ya venimos.